Cordial saludo. Bienvenidos a la ponencia de Retos 4.0, revistas de acceso abierto, identificación de factores que inciden en el desarrollo de la ciencia abierta. La ponencia ha sido desarrollada y el escrito relacionado ha sido desarrollado por David Alberto García Arango, mi persona, César Felipe Henao Villa, Marco Aurelio Mejía Cardona, Giovanni Sepúlveda Aguirre y Alejandro Valencia Arias. Muy bien, en principio es importante iniciar con el concepto de ciencia abierta. Es importante considerar la importancia de que el desarrollo cada vez más complejo de las interacciones entre los actores del ecosistema académico, un ecosistema que está cada vez más mediado por las tecnologías digitales y las nuevas formas de interacción, conlleva a pensar en un cambio en las formas de relación entre la ciencia y la sociedad. Si bien es cierto que los primeros estudios detectados respecto a la ciencia abierta se dieron a mediados de los años 80, la búsqueda de propagación y divulgación de los resultados científicos se remontan a la primera revista académica que desde 1665 hasta la actualidad presenta los escritos y producciones científicas en la Royal Society y que a raíz de las necesidades de las sociedades del conocimiento ha mirado hacia el acceso abierto desde el año 2006 para aprender y prepararse para escenarios futuros. Es importante comprender que debido a la gran cantidad de posibilidades y dimensiones de comprensión de esta temática, el presente escrito y la presente ponencia se centra en identificar factores de relación entre tres grupos de interesados en el concepto de ciencia abierta. Estos son autores de artículos de ciencia abierta, revistas de acceso abierto y los países asociados a esto. El análisis de relaciones entre los tres grupos anteriormente mencionados permitirá identificar características de factores transversales a nivel cualitativo y cuantitativo que contribuyen a la comprensión del rol de la ciencia abierta en los desafíos de la academia, en las sociedades del conocimiento y, por supuesto, de las tecnologías digitales. En materia de materiales y métodos, se tiene entonces en un primer momento una instancia de validación conceptual en la cual se hace un análisis discursivo hermenéutico que toma como referencia la búsqueda de artículos cuyo título contiene Open Science o ciencia abierta, considerando únicamente artículos indexados. La búsqueda se realizó en el motor académico de búsquedas Bielefeld Academic Search Engine base, que conglomera referencias de más de 145 millones de producciones de diferentes fuentes académicas. La ecuación de búsqueda fue Open Science o ciencia abierta en el campo de título. Igualmente se tomaron artículos indexados de acceso abierto o de acceso restringido que contenían años de publicación de 2016 a 2019. Se eligió este periodo considerando una ventana aproximada de observación de 3 años con la finalidad de conocer acerca del estado del arte en el tema. Esos resultados se catalogaron según el continente en el cual fueron publicados, bien sea África, Asia, Australia u Oceanía, Europa, Norteamérica o Sudamérica. Los criterios de selección obedecieron a los pasos propuestos por el diseño de revisión de literatura que pueden observarse en Booth, Sutton y Papineau del 2016, en la cual se generan elementos de búsqueda, evaluación, síntesis y análisis. Como segunda instancia se tiene la instancia de validación empírica. Esta se llevó a cabo en un análisis de clúster jerárquico con el método de agrupación de enlace entre grupos y se utilizó el índice de disimilitud de la distancia euclidia al cuadrado. Esto con la finalidad de generar agrupaciones de la muestra en subgrupos con características similares en relación con las respuestas obtenidas. Algunos tratamientos a este respecto pueden verse en Alaminos Chica, Francés García, Penalba y Santa Cruz Fernández en 2015. Para este proceso se consideraron los datos obtenidos de la base de datos del Directorio de Revistas de Acceso Abierto, DOAG, por sus siglas en inglés,
y tomando como variables de análisis el primer año en que la revista provee contenido de acceso abierto y el número promedio de semanas entre el envío y la publicación, para de esta forma realizar una clasificación por clústeres según el país de publicación. En la instancia de validación operativa se analizan los resultados obtenidos en las etapas anteriores y se comparan con el índice global de datos abiertos de Rogers y Rubinstein 2017. Estas comparaciones permitieron identificar a nivel cualitativo relaciones de triangulación de la información para interpretarla en el marco de las políticas de datos abiertos. Por último, se generó la instancia de validación expositiva. En ella se presentaron la discusión y conclusiones de la relación entre las tres instancias anteriores desde un contexto internacional. Bien, a continuación entonces se presentarán los resultados y su respectiva discusión. Mediante la ecuación de búsqueda se encontró un total de 272 artículos que contienen en su título las palabras Open Science o ciencia abierta. La clasificación obtenida, así como obtenida inicialmente, así como la obtenida luego de eliminar repeticiones, se pueden ver en la tabla 1. Se identifica que con base en los artículos seleccionados, después de ello, se procedió a realizar la codificación de los resúmenes de estos utilizando el software NVivo, similar a como lo plantean Alves, Daphne y Silva en el 2015. Para los artículos se procede a codificarlos automáticamente, obteniendo palabras clave que engloban subcategorías temáticas. Esas subcategorías temáticas pueden verse en la tabla 2. De la tabla 2 se identificarán relaciones con la palabra ciencia abierta u Open Science, que dan cuenta de procesos, actores o características propias de cada región. Posteriormente se obtuvo una búsqueda de frecuencia de palabras mostrando las que más se repiten, cuya longitud mínima sea de 4 caracteres. Se permitió el conteo tomando como referencia las palabras similares respecto a sinónimos. Aquí podemos encontrar la figura 1, en la cual se aprecia que a mayor tamaño de los círculos, mayor cantidad de revistas en el país, y entre más oscuro sea el círculo, mayor es el tiempo promedio de publicación. Aquí se generó en esta tabla la matriz de componente rotado obtenida en SPSS. De lo anterior se podría inferir que el componente 1 se conforma de las variables que miden un aspecto en específico, bien sea total de artículos o total de citas, enfocándose más en la cantidad. Esa sería la medida de eficacia. Por su parte, el componente 2 comprende índices que relacionan las variables entre sí, enfocándose más en la calidad de la producción, o sea, la consideraremos medida de eficiencia. Posteriormente se aplicó un análisis de clúster jerárquico para las variables en estudio, obteniendo 4 clústeres de pertenencia. En esta tabla podemos ver las características de los grupos obtenidos para el análisis de clúster. Las características de los grupos corroboran las conclusiones respecto a la eficiencia y eficacia en cada uno de ellos, en el sentido en que los grupos 2 y 3 tienen mayor cantidad de revistas en los cuartiles 1 y 2. Lo anterior también se observa en esta relación porcentual de participación de cada grupo con respecto a los cuartiles del SJR o el Simago Journal Rank. Observemos entonces según cuartil cómo esa participación grupal es variable dependiendo. Se nota, por ejemplo, en cuartil 2 y cuartil 1 una mayor distribución de los grupos. Con base entonces en los resultados y respecto a la producción científica, Conharuk en 2018 propone que la evaluación de la contribución a la ciencia debería reflejar la calidad de la publicación y su efectividad, que sería pues la habilidad para alcanzar la meta o efecto deseado, y la meta principal de cualquier investigación. Publicación, en este caso, es resolver el problema de investigación o aproximarse a su solución. Si la publicación es efectiva,
desde el punto de vista cualitativo, se reflejará en las posteriores publicaciones de otros autores. Por tanto, en nuestra opinión, el método más lógico para evaluar la efectividad de publicaciones, pues es el número de citaciones en otras publicaciones. Es claro, entonces, presentar como reto de las nuevas formas de aprendizaje y producción de conocimiento en la educación terciaria el hecho de satisfacer las necesidades de productores y usuarios de conocimiento de una forma más efectiva y eficiente. Igualmente, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presenta como un aspecto a intervenir la eficiencia de los sistemas educativos. Una forma de verificar esta necesidad es respecto a la relación entre la eficiencia educativa y la producción científica. Los análisis realizados permiten corroborar esta dependencia entre las políticas de datos abiertos y las características de eficiencia y efectividad en la producción científica en los países. De hecho, se corrobora que existe una relación entre la apertura hacia la ciencia abierta y la eficiencia y la efectividad de la producción científica. La ciencia abierta, más que un conocimiento, es ese proceso efectivo y eficiente orientado hacia los sistemas abiertos o semiabiertos. A fin de cuentas, la investigación está ahí, en esos procesos, en esos sistemas. Entonces, es fundamental identificar esas características necesarias para una buena práctica de ciencia abierta. El acceso abierto, la ciencia en red, la ciencia ciudadana, ciencia para la gente y la comunicación pública de la ciencia en un entorno ético. Todo esto pues reviste su complejidad en el marco de la sociedad del conocimiento. Algunas de las referencias importantes o a resaltar se encuentran acá. Resaltamos las de Alaminos Chica, Francés García, Penalba y Santa Cruz Fernández, que pues desarrollan análisis multivariante para ciencias sociales. También definimos principalmente el documento de Chubin del 85, Open Science and Closed Science, Trade-offs in a Democracy. Es muy interesante porque pues muestra los aspectos políticos que subyacen al desarrollo de la ciencia abierta. Y también pues no está de más demostrar o presentar a Samaha, que pues desde el punto de vista epistemológico y metodológico direcciona todos los procesos del desarrollo de esta investigación. Muchísimas gracias por su atención. Estamos entonces en contacto. Gracias totales. Si hay alguna pregunta, pueden referirse a este correo electrónico dagarcia@coruniamericana.edu.co.